Buenos días. Para el grupo de investigación Los Ecomaestrantes, pertenecientes a la Maestría en Educación Ambiental de la Universidad Yacambú, es un placer compartir con ustedes la presente investigación de diseños cuantitativos de investigación relacionadas al tema hipótesis y variables. Primeramente, se parte de la necesidad de reconocer la importancia que poseen las hipótesis y variables dentro de los estudios de investigación. Es en este sentido que los ecomaestrantes ponen a vuestra disposición el presente video, en el cual se podrá obtener información elemental sobre esta importante temática. Hipótesis, definición, tipos y características. Variables, definición, tipos y características, así como elementos relacionados a la operacionalización de las variables. Entonces, a partir de lo antes expuesto, se da inicio al desarrollo del contenido de la investigación. Iniciaremos esta exposición con las hipótesis, las cuales, en un sentido amplio, pueden ser consideradas suposiciones o enunciados que expresan juicios sobre la realidad. Pero, en la presente investigación y desde el punto de vista científico, haciendo referencia a la definición de Sierra, las hipótesis pueden ser conceptualizadas como soluciones probables, seleccionadas previamente al estudio del problema planteado, que el científico propone para ver a través de todo el proceso de la investigación y ser confirmada por los hechos. La importancia de la hipótesis radica en constituirse en instrumento de trabajo de la teoría y de la investigación, porque introduce coordinación en el análisis y orienta la elección de los datos. Por tanto, contribuye al desarrollo de la ciencia, así como a la labor de la investigación. Observemos el siguiente esquema para comprender el valor e importancia de la hipótesis, en el cual teoría representa inicio y fin del ciclo. Luego de haber comprendido la definición e importancia de hipótesis, procedemos a identificar su tipología. Estas pueden ser hipótesis conceptuales, de investigación, estadísticas, nulas, alternativas, de causalidad o de correlación. Veamos en qué consiste cada una de ellas. La hipótesis conceptual se formula en base al marco teórico aplicable al problema de investigación y debe explicar el fenómeno estudiado. La hipótesis de investigación responde a las inferencias del investigador, es decir, aquella que utilizará para dar explicación al fenómeno investigado. La hipótesis de causalidad surge cuando una variable produce un efecto sobre otra variable. La hipótesis de correlación, su formulación supone la evaluación de la relación entre dos o más variables. La hipótesis estadística es la que expresa la hipótesis operacional en forma de ecuación matemática. Esta a su vez se divide en hipótesis nula, la cual se formula para ser contrastada con la realidad a partir de la información obtenida en torno al problema, a fin de poder afirmar el grado de certeza deseado. Y la hipótesis alternativa, que son aquellas propuestas en las cuales aparecen variables independientes distintas a las primeras que formulamos. A continuación se presenta una frase del célebre matemático y filósofo de la ciencia francés Henri Poincaré, de la cual se pueden extraer ideas importantes, que las hipótesis son generalizaciones que deben ser sometidas a verificación y que, si no la soporta, debe ser descartada inmediatamente. Lo anteriormente expuesto nos permite identificar las principales características de las hipótesis. Estas deben referirse a una situación real o realizable. Sus variables deben ser comprensibles, estar bien definidas y ser lo más concretas posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil. Sus términos deben poder ser observados y medidos. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Asimismo, cada tipo de hipótesis tiene sus características extras. Luego de realizado un breve resumen sobre las hipótesis, pasamos a la segunda parte de la investigación, las variables. Tradicionalmente, dicho término ha sido tomado en las matemáticas, utilizándose de manera frecuente en las ciencias sociales. Por lo general, se utiliza como sinónimo de aspecto, propiedad o dimensión. Una definición aproximada de variable es aquella que plantea que
Se trata de una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías. Clasificación de una variable. La variable puede clasificarse según su naturaleza. Como variable cualitativa, son aquellas que solo pueden ser expresadas en términos cualitativos, en términos no numéricos, establecidos por categorías, niveles, jerarquías. Ejemplo, lugar de residencia, Guarenas, Caracas, Petare. Sexo, masculino, femenino. Religión, puede ser ateo, budista, entre otros. Las variables cuantitativas son aquellos valores denominados de variación no continuos o medidos. Pueden ser asumidos en números enteros o decimales. Ejemplo, número de estudiantes, 35. Peso de estudiante, entre 70 kilos y 85 kilos. Según su función dependiente, su existencia y desenvolvimiento depende de la independiente. Independiente es relativamente autónoma. Viene a ser el factor determinante o causa que explica un fenómeno. Interviniente. En primer momento son todas las variables independientes potenciales para explicar un fenómeno, y luego de seleccionar de ellos las variables independientes para explicar las posibilidades causa, quedan como intervinientes. Intermedias son las situaciones o factores mediadores o contaminantes en la relación independiente y dependiente, condicionando la relación de dependencia y dando una explicación causal de una mayor profundidad. Características de una variable. Están contenidas necesariamente en el título, el problema, el objetivo y la hipótesis de investigación. Adopta distintos valores, es decir, al ser observadas y medidas expresan diferencias entre los rangos, atributos y cualidades de la unidad de análisis. Son enunciados que expresan rangos característicos de los problemas medibles empíricamente. Son susceptibles de descomposición empírica, es decir, desagregarse en indicadores iniciales, subíndices e ítems. A continuación, desarrollaremos un punto de suma importancia en el estudio de las variables. ¿En qué consiste la definición conceptual y operacional de las variables? La definición conceptual de las variables es un elemento del proceso de investigación científico en que un concepto específico se define como ocurrencia mensurable, es decir, es el proceso mediante el cual se definen las variables. Los ejemplos de ideas que a menudo se definen conceptuales incluyen inteligencia, conocimiento, tolerancia y preferencia. Después del establecimiento de una definición conceptual, el investigador debe utilizar definición operacional para indicar cómo el concepto abstracto será medido. Y la definición operacional puede definirse como el proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores. Es importante recalcar que hay algunas variables que no requieren que su definición conceptual sea explícita en el reporte de investigación, porque esta definición es relativamente obvia y compartida. El mismo título de la variable la define, por ejemplo, sexo, que es diferente a práctica sexual, edad e ingreso. Pero son pocas las variables que no requieran una definición operacional para que puedan ser evaluadas empíricamente, aun cuando en el estudio no se formulen hipótesis. Siempre que se tengan variables, se deben definir operacionalmente. Operacionalización de la variable es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se identifican las variables, el próximo paso es su operacionalización, es decir, hacerla tangible, hacerla operativa, medible o por lo menos registrable en su realidad.
Un investigador necesita traducir los conceptos, variables, a hechos observables para lograr su medición. Las definiciones señalan las operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal que sean susceptibles de observación y cuantificación. Las variables deben ser descompuestas en dimensiones y esta a su vez traducida en indicadores que permiten la observación directa y la medición. Si bien es cierto, el desglose de todos estos indicadores nos permite tener una observación directa más acertada al momento de la investigación y poder realizar el estudio de los resultados según la medición que se quiere obtener. Las dimensiones, para poder ser contrastadas empíricamente por el investigador, requieren operacionalizarse en indicadores, que no son otra cosa que parámetros que contribuyen a ubicar la situación en la que se halla la problemática a estudiar. En un sentido restringido, los indicadores son datos. Conclusión. El análisis y estudio de todos estos elementos nos permite consolidar los conocimientos en el área de investigación, conocer los tipos de hipótesis, características, definición y variables, los tipos y características, la importancia de la operacionalización de las variables, tener bien claro la definición conceptual y operacional de las variables, manejar bien cuál es la finalidad de la operacionalización de la variable y la definición de las dimensiones y los indicadores, nos sirven como elementos que nos permiten enfrentarnos a situaciones dinámicas durante nuestra investigación, conocer qué se va a investigar e incluso cómo. Con el estudio de todos estos aspectos antes expuestos, se puede plantear los problemas en la investigación y conocer la manera más acertada de su abordaje. Para finalizar, sin este conjunto de directrices, sería un poco difícil alcanzar los objetivos de la ciencia básica de la investigación.